Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que llegue al corazón de mis hermanos, les hables a sus vidas, que ellos la reciban con gozo y con alegría, y la lleven a todo rincón de esta tierra, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y atamos los poderes del diablo y toda obra de Satanás y todo espíritu que trate de estorbar a tu palabra, lo reprendo, lo ato y lo ordeno con modestia en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, obra en los corazones y trae fe. Ahora, Señor, y mientras se predica tu palabra, que tu espíritu obre en los corazones, Señor, trayendo sanidades y cosas extraordinarias. En el nombre de Jesucristo, amén. Lo que quiero hacerles entender hoy es que para hacer grandes cosas con el Señor y ser usado por Dios, no hace falta ser grande ni tener grandes cosas. Eso es lo que quiero que todos ustedes entiendan. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos un texto que no es de exclusividad para pastores, ni para líderes, ni para evangelistas, ni para los que tienen alguno de los 5 ministerios, sino que es para toda la iglesia, para todos en particular. Y aquí dice que si hay alguno enfermo, pues oremos los unos por los otros. También dice que llamemos a los ancianos y todo esto, pero lo cierto, hermano, es que la iglesia, al ser una comunidad sanadora, Dios se mueve en la sanidad dentro de la iglesia. Y se mueve en la sanidad por medio de los miembros de la iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios en la tierra. Un templo de Dios ambulante, donde quiera que estemos. Así que en el lugar donde quiera que estemos y haya una necesidad que Dios quiera suplir, a quien va a usar es a el que está allí, es decir, a nosotros. Sin categorías y sin tenga o no el don de sanidad o no lo tenga, Dios va a usar, porque Dios no va a dejar de suplir una necesidad porque no esté allí quien tenga el don. Los dones son herramientas que Dios usa para traer la sanidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, Él no va a dejar de edificar el cuerpo de Cristo. Y esas herramientas están al alcance de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el que haya entregado su vida a Jesucristo, tiene la posibilidad en un momento dado de ser usado para traer sanidad sobre cualquier persona. Yo quiero que entiendan esto muy bien, hermano. Lo voy a ir desarrollando, pero ya les he adelantado lo que les voy a decir. En Venezuela, en Barquisimeto, hay una iglesia con creyentes que han entendido esta realidad. Uno de esos jóvenes se fue a la puerta de un supermercado a predicar la palabra del Señor y se puso a predicarle ahí a la gente, y apareció una mujer que estaba en silla de ruedas por muchos años. Y él empezó a hablarle la palabra de Dios y la mujer le mostró su necesidad. Entonces él dijo, el Señor dijo que oramos por los enfermos se sanan. Y entonces él oró por esa mujer y la mujer se levantó de la silla de ruedas. Y entonces la mujer, toda emocionada, corrió por el supermercado para adentro gritando que Dios la había sanado, que un joven fuera había orado por ella, y empezó a gritar por todo el supermercado anunciando que... Y entonces, claro, aquello fue en aquel supermercado una alarma general. Y una de las cajeras que estaba allí, la cajera de la caja número 8, fue a hablar con el joven y le dijo, esta mujer lleva muchos años viniendo aquí al supermercado y yo sé que es una mujer paralítica y esta necesidad tan grande, y cómo Dios ha hecho esto, pero ¿cómo es esto? Y ha dicho, es el Señor quien lo ha hecho, le dijo el joven este. Y le dijo la cajera, ¿qué puedo hacer por ti? Yo soy la jefa de las cajeras y quiero que vaya al supermercado, coja lo que quiera porque te quiero regalar todo lo que quiera.
¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo, lo que puede hacer por mí, lo único que puedo hacer que me gustaría que hiciera es que anunciara por los megáfonos de todo el supermercado que Jesucristo está sanando en la caja número 8. Así que ella anunció allí, ¡ding dong! Jesucristo está sanando en la caja número 8. Todos los que tengan enfermedades acúdanse acá. Y empezó a acudir la gente allí a aquel lugar. Y él empezó a orar por los enfermos, Y sucedieron otros milagros extraordinarios. No era un pastor, no era un apóstol, no era un evangelista, no era un maestro. Era un simple creyente que entendió que Dios le puede usar cuando hay una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo de esto fue Esteban. Esteban era un ejemplo de esta realidad porque a Esteban siempre lo recordábamos como el protomártir, el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por Cristo. Fue el primero en recibir la corona de la vida, como dice Apocalipsis 2:10, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Probablemente por eso se llamaba Esteban, que significa corona, a lo mejor porque sería el primero en ser coronado por morir por Cristo. Pero siempre se le recuerda a Esteban por el martirio, porque era un mártir. ¿Será que nada más importa de Esteban que su martirio? Para mí Esteban no fue solo un mártir. Para mí Esteban fue el ejemplo de un creyente que se dejó usar por el Señor. De un simple y sencillo creyente que se dejó usar por el Señor. Porque si tú preguntas a un creyente de hoy, ¿qué significa para él ser grande o ser usado por Dios en sanidades y milagros? Automáticamente te van a mencionar nombres de grandes evangelistas, de grandes pastores, y te van a decir, oh, que si Benny Hinn, que si aquel, que si el otro, y te vas a colocar, tu mente automáticamente se te vuelve galáctica, y te vas colocando en esas posiciones. Y si preguntas qué camino se debe tomar para ser grande o ser usado por el Señor en milagros, en señales y que Dios nos use para sanar enfermos y todo esto, probablemente nadie escogería el camino de Esteban. Nadie escogería el camino de ser una persona que limpia la iglesia, o que recoge las sillas, o que ayuda a repartir los alimentos a los necesitados. Nadie le diría a una persona que pretende ser usado en sanidad que escoja ese camino para ser usado. Hablaríamos de un seminario, hablaríamos de oraciones, ayunos, de un trabajo en otra dirección, ¿verdad? Sin embargo, Esteban era un diácono. Un simple y sencillo trabajador de la iglesia local. No era más que eso. Esteban no tenía posición. No era un erudito como Pablo, tampoco era un médico como Lucas o un financiero como Mateo. Era un simple ayudador en la iglesia en cosas materiales. A Esteban tampoco se le conoce predicaciones ante masas. Su único sermón, que más bien fue una defensa que un sermón, ni siquiera trajo al frente a nadie, ni hizo que nadie se convirtiera. Más bien cuando terminó de predicar, lo querían matar, así que fíjate qué predicador era. Que no convenció a nadie, lo querían exterminar. Esteban fue elegido para ser diácono, no fue elegido para ser un predicador. Ni nadie lo ungió para ser predicador o pastor o profeta, nada de eso. Fue escogido para ir y limpiar las mesas y ayudar a los pobres y cargar las sillas y las cosas, y para eso fue elegido Esteban. Hechos 6:5 nos habla de esto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora sí. Era lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los apóstoles no tenían los ojos puestos en Esteban. Nadie tenía los ojos puestos en Esteban.
A ellos lo eligieron para hacer un trabajo que ellos no querían hacer o que no podían hacer. Nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a la palabra y tengo que venir derechito del hotel. Por aquí para adentro las sillas tienen que estar colocadas. Y tiene que estar el sonido funcionando. Así que hay que elegir gente que haga esas cosas. Él no fue elegido para ser un predicador. Ni para ser un pastor, ni ser nada de eso. Nadie puso los ojos en Esteban para eso. No lo miraron, por ejemplo, como a Timoteo o como a Silas, que sí lo veían diferente. Solo pensaban en Esteban como un colaborador en el servicio de la iglesia. Alimentar a las viudas y necesitados y darle las compras que se recogían en el banco de alimentos de la iglesia. Y para eso era. Y fue el primero que eligieron para hacer este servicio. Lo eligieron el primero porque nadie tuvo dudas sobre que Esteban era un siervo. Un tipo que hacía su trabajo excelentemente bien. Siempre preparado para servir. Pero Esteban tenía claro que lo que él hacía no era físico y era espiritual. Y lo hacía con ganas y con pasión, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. De los 7 diáconos, a Esteban y a Felipe son los únicos que se les menciona como hombres usados por Dios. A Prócoro, una tradición dice que fue el que escribió el Evangelio de Juan dictado por Juan. Pero al resto de los 4 diáconos no se les menciona, o se les menciona para mal, como fue el caso de Nicolás. El diácono Nicolás fue el último de los 7 diáconos elegidos para servir las mesas. Pero los nicolaitas, es decir, él formó un grupo que se llamaba los nicolaitas, traicionaron al Señor y lo traicionaron por algo muy interesante que usted tiene que tomar nota. Y que es importante que usted entienda para saber lo que es una comunidad sanadora. Y Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? De este diácono Nicolás, que de diácono Nicolás dejó lo espiritual y se dedicó solo a lo físico. Pensó que su trabajo como diácono era solamente físico y no era espiritual. Se concentraron solo en la obra social de la iglesia y abandonaron por completo la espiritualidad de la iglesia. Y Jesús dice que Él aborrece eso. Porque la iglesia no es una ONG, ni tampoco es un centro de alimentación, ni nada de eso. Esa es nuestra justicia. Lo hacemos porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie nos tiene que decir hacerlo, ni tampoco tenemos que tener un programa para hacerlo. Si vemos a un pobre, le damos de comer. Porque algo dentro de nosotros dice que le demos. Pero no porque esté en el programa de alimentos de Cruz Roja. O no sé qué o no sé cuánto. No lo hacemos porque es nuestra justicia. Y nuestra justicia va delante de nosotros. Los nicolaitas se dedicaron a la obra social y abandonaron lo espiritual. Y Cristo dijo, yo aborrezco esto. La oración, la palabra, la evangelización no debe ser nunca sustituido por lo material. Ni relegado siquiera a un segundo plano. Ni usar la obra social para la evangelización. No, la evangelización se hace evangelizando. Y no dando bocadillos. Para evangelizar hay que evangelizar. ¿Me está comprendiendo o no? Y nada puede sustituir eso. Nosotros somos el instrumento de evangelización. No es nadie más que nosotros. Los nicolaitas hicieron eso y estaba muy mal. Ahora Esteban fue alguien simple, sencillo de la iglesia, usado grandemente en señales, milagros y cosas portentosas. Pero yo tengo una pregunta para ti, que además de estar escuchando lo que se debe hacer, también estás escuchando lo que tú tienes que hacer, porque yo pregunto, ¿qué haces tú cuando estás enfermo? Pues aquí dice que si está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. La Biblia dice que lo que tenemos que hacer es buscar a los ancianos de la iglesia o por lo menos a los líderes para que oren por nosotros, nos unjan con aceite y seamos sanados. Aquí ancianos se refiere a los líderes, no a los más viejos, ¿verdad? Se refiere a los presbíteros, a los que presiden los grupos, a las personas que están en cargo de responsabilidad en la iglesia.
Pero ¿qué haces tú cuando estás enfermo? Yo te voy a decir lo primero que hace. Lo primero que hace es ir al botequín de las medicinas o ir corriendo al médico. Y está bien, hay que ir al médico cuando se está enfermo. Pero el problema está en a quién vamos primero. ¿A quién vamos primero? Porque a quien vayamos primero le estaremos mostrando nuestra confianza. Entonces, ¿en quién confiamos nosotros primero? Por eso dice la palabra del Señor, aquí no está hablando en contra de la medicina y de los médicos, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, acuda primero al Señor. Y acuda con un esfuerzo, vete, muévete para que oren por ti, para que te impongan manos, para que seas sanado. ¿Cómo se sentiría usted si lo trataran como la segunda opción? Ya sé que amamos al Señor con todo nuestro corazón y todo eso, y que a veces oramos en el camino, pero eso no es que tratamos a Dios como la segunda opción. Y cuando la cosa se pone complicada es cuando nosotros de verdad acudimos al Señor, ¿verdad? Vamos a urgencia. Yo he visto de casos de personas que me llaman cuando la persona está en urgencia, pero vamos a ver, llámame cuando se partió las narices. No, pastor, aquí estoy y es que resulta que lo van a subir al quirófano porque lo van a operar, pero vamos a ver, llámame cuando se partió las narices. Llámame cuando está la sangre saliendo, para que ore por ti. Porque tú tienes que mostrar que al primero que acudes tú es al Señor, porque de Él dependes. ¿Cuántos dicen amén? No, cuando la cosa se complica y entonces va a quirófano, no sé si la operación va a salir bien y tal, llame para ver si hace algo porque los médicos no pueden hacer nada. Y vamos al Señor diciéndole, Señor, mira, como los médicos no pueden hacer nada, a ver si tú haces algo. Y lo tratamos como segunda opción. Acudir a Dios primero es una muestra de confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Acabo de regresar de los Estados Unidos, concretamente de New Jersey, y allí con los latinos está sucediendo algo extraordinario. Y está habiendo muchas sanidades y muchos milagros. Y está sucediendo porque la medicina es muy cara. Y la gente no puede ir al médico. Vale tan caro, la gente no puede ir a un hospital. Es imposible. En el hospital tú entras allí y lo primero que te preguntan vamos a ver, saliendo la bola de sangre por aquí, la tripa saliendo por aquí arriba, por el cuello, y te pregunta, ¿tienes seguro? No, pues venga, arranque. Digas lo que digas y te mueras allá afuera, en la puerta, da igual, no te van a atender si no tienes seguro. Y entonces la gente sabe que si tiene un dolor, no lo van a atender. Y entonces, ¿qué está pasando? Que la gente está acudiendo primero a Dios. Amén. Tendríamos nosotros que pasar por esto, porque escúcheme una cosa que le voy a decir, la medicina en nuestro país se está convirtiendo en elitista. Se está convirtiendo en una medicina solo para gente que tiene dinero. Vamos a llegar en una situación en que de verdad la única comunidad sanadora de los pobres y de los necesitados va a ser la iglesia. Y es que la iglesia siempre ha sido una comunidad sanadora. Así que vamos a ir ya acudiendo a quien tenemos que acudir, hermano. No sea que después de que esto se venga abajo y no tengamos seguridad social y vayamos al Señor, el Señor nos diga, ahora vienes a mí, pues ahora te aguantas un poco. Lea Proverbios capítulo 1, creo que es, o 4. Te reíste en mi calamidad, extendí la mano y no la quisiste oír, pues yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te viniere lo que temeres. Acudamos al Señor primero. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que primero nosotros tenemos que aprender para convertirnos en una comunidad sanadora. Y es que entre nosotros que estamos escuchando en este lugar, principalmente los líderes, demos ejemplo de que tenemos que acudir a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia debe ser una iglesia sanadora. El doctor Ralph Neighbour me contó que estando en Bangladesh, en una iglesia celular grande en ese lugar, antes de que el pastor lo invitara
a subir a compartir, el pastor estaba exhortando a la iglesia. Y estaba exhortando a la iglesia, y estas son las palabras de su exhortación. Hermanos, necesitamos ayunar y orar, porque hace un mes que no vemos resucitar un muerto. Nosotros no necesitamos ayunar y orar, nosotros no sé qué necesitamos, hermanos, porque yo no he visto resucitar un muerto en mi vida. En mi vida. Yo vi a uno que se le abrió los ojos, pero el forense le cerró los ojos y yo no he visto un muerto resucitar. Y esta gente todos los meses resucitan uno o dos muertillos. Y eso es tremendo. Eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, en los lugares donde la medicina no predomina y donde está habiendo unos milagros, porque todo tiene que ver con nuestra fe. Y si creemos o no a la palabra del Señor. ¿Cuántos creen? Ahora, use la medicina porque la palabra de Dios enseña que debemos usar la medicina. No seamos como aquel que le duele la cabeza. El Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Y no se toma la aspirina. Tómate la aspirina, muchacho. La iglesia heredó eso del judaísmo. Cuando un judío estaba enfermo, él acudía al rabino. Y después, si era necesario, iba al médico. Pero primero iba al rabino. Ellos habían aprendido, los judíos, las consecuencias de no acudir a Dios primero. En textos como el de 2 de Crónicas 16:12, donde dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Entonces tenemos que entender, hermano, que tenemos que acudir al Señor primero. Y por eso los primeros cristianos de la primera comunidad, ellos acudían siempre a los ancianos, a los líderes, para que oraran por ellos, le pusieran manos y fueran sanados. De hecho, el médico griego Galeno llamó a esta práctica de acudir a los pastores, los líderes, antes que al médico, la llamó la mejor de todas las medicinas. Así la llamó, y era un médico este hombre. Prócolo, conocido como Torpacio, era un líder creyente de la iglesia del segundo siglo. Él trabajaba de sirviente de la limpieza en la casa de una tal Euodia. Y Torpacio oraba por los enfermos. Era un simple creyente, pero él oraba por los enfermos ungiéndolos con aceite. Y un día el emperador romano, Alejandro Severo, lo llamó a palacio porque estaba muy enfermo y había oído de Euodia que este hombre oraba por los enfermos y ya no tenía, iba a los médicos y no tenía solución, así que llamó a este hombre, al creyente sirviente del hogar Torpacio. Y Torpacio oró por él y Dios sanó al emperador, dice la historia secular. Y en gratitud el emperador le permitió vivir en palacio hasta que muriera. Fíjese qué hermosa recompensa tiene el servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ha sido una comunidad del mundo más pendiente de los enfermos que ninguna otra comunidad. Nadie, ningún gobierno, ningún estado, nadie jamás ha estado tan pendiente de los enfermos como la iglesia. De hecho, los evangelios en la obra de Cristo están dedicados en un 60% a las sanidades, a las obras de sanidad del Señor. Dios sabe que eso es muy importante. Y eso debe ser un trabajo que la iglesia tiene que realizar como prioridad. Y ese trabajo no puede estar relegado a unas personas concretas. La iglesia tiene que entender que tiene la capacidad como cuerpo de Cristo de sanar. Amén. Cuando la mujer de flujo de sangre fue sanada, ¿qué tocó del Señor? No, ¿qué tocó? La punta de su manto. ¿Tocó la cabeza del Señor? Vino la gran mano, el dedo gordo,
la punta de su manto. O sea, una parte externa de su vestimenta, parte de su cuerpo, ahí, una puntita del... ¿Por qué, hermano? Porque si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos todo el poder que reside en el cuerpo de Cristo para derramar ese poder sobre cualquier necesidad que haya. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me están entendiendo. No se trata de ti, ni de tus posiciones. No se trata de quién seas. Se trata de la necesidad, hermano. De eso se trata. Se trata de que hay una necesidad y tú eres la esquina del cuerpo de Cristo en ese lugar frente a esa necesidad. Y ahí está Cristo a través de ti. Se trata de eso y hay una necesidad que tiene que suplirla Cristo. Y en ese momento tú eres el cuerpo de Cristo. Tú tienes la capacidad y el poder para orar por esa persona y que sea sanada. Porque somos una comunidad sanadora. Diga, yo soy una comunidad sanadora. Cuando usted está solo en su trabajo, usted es una comunidad sanadora. Representa la comunidad sanadora de Cristo en ese lugar.